honor de presentar al doctor Raúl Izaguirre Ávila. Él es médico cirujano, es médico especialista en medicina interna y hematología. Es jefe del Departamento de Hematología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde tiene también a su cargo la Clínica de Anticoagulantes Orales, el Comité de Tromboprofilaxis y Vigilancia del Tratamiento Antitrombótico y el Laboratorio de Trombosis, Fibrinólisis y Función Plaquetaria. Es profesor titular del curso de alta especialidad en hemostasia y trombosis que se imparte en el Instituto Nacional de Cardiología, con el reconocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es profesor de hematología de pregrado. Además, es profesor en el curso de especialización de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y ha sido profesor en el curso de especialización en hematología en el Instituto Nacional de Cancerología y profesor de hematología. Tiene numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. También actualmente es presidente de la Junta Directiva del Grupo Cooperativo Latino Americano de Hemostasia y Trombosis. Hoy el doctor nos hablará sobre las actualidades en el tratamiento de tromboembolismo venoso post-COVID. Doctor, bienvenido a esta sesión del Colegio de Medicina Interna de Puebla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Voy a cargar las diapositivas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar con el Colegio Médico de Puebla. Creo que no es la primera vez, ya he estado numerosas veces con varios grupos de médicos en Puebla desde hace muchos años. Es una ciudad que conozco muy bien, donde tengo muchos amigos, muchos compañeros médicos, muchos colegas. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar otra vez, aunque sea a la distancia. Vamos a hablar un tema que es sumamente extenso, el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa y sobre todo la que se ha asociado también al COVID-19, ¿no? Realmente el tema es tan extenso, habíamos planeado una visión general del tratamiento de la tromboembolia en general, de la tromboembolia pulmonar, en general porque, bueno, no hay muchas diferencias la manera en que se trata cuando es por una neumonía de otra causa, cuando es por una neumonía por COVID. Los esquemas de tratamiento son muy similares. Donde ha habido más controversia ha sido realmente en la tromboprofilaxis. En el paciente con COVID-19 que se encuentra hospitalizado, que tiene requerimientos de oxígeno, que se encuentra en piso, ese paciente moderadamente enfermo o que se está apuntando hacia la gravedad, ahí es donde ha habido más controversia en relación a la tromboprofilaxis. Cuando un enfermo ya tiene tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, pues se trata en general como cualquier tromboembolia pulmonar de origen en hospitalización. Así es que voy a presentar algunas diapositivas inicialmente de las generalidades de cómo se enfoca el tratamiento y pasaremos después incluso algunos casos clínicos de lo que hemos visto en COVID, casos de la vida real que hemos atendido en el Instituto de Cardiología con trombosis. El tema es muy amplio, pero bueno, básicamente sobre la enfermedad tromboembólica venosa, yo voy a hablar sobre todo del tratamiento antitrombótico. Ustedes saben que si la enfermedad tromboembólica venosa es masiva, si hay una tromboembolia pulmonar masiva que compromete hemodinámicamente al paciente, si hay un grave compromiso hemodinámico porque hay una gran obstrucción de la circulación pulmonar, el tratamiento tiene que ser inmediato, lo más pronto posible, y ahí también han sido de utilidad los equipos de respuesta rápida. Esos tratamientos generalmente están en manos de los médicos intensivistas, aunque se inician ya desde las urgencias, se tiene que identificar rápidamente el riesgo del paciente. El riesgo se refiere al riesgo de mortalidad.
al riesgo de mortalidad en los siguientes 30 días. Entonces, en base al riesgo de mortalidad se clasifican en pacientes de alto riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo bajo. En general, los de riesgo alto son los que están cursando con compromiso hemodinámico, y allí el principal problema es la claudicación del ventrículo derecho, la posibilidad de que se desarrolle rápidamente falla cardíaca derecha que puede conllevar rápidamente a la muerte. Entonces, esos son los casos que ameritan un tratamiento intensivo, inmediato. En varios países de primer mundo se han formado equipos que se llaman equipos de respuesta rápida, que son equipos multidisciplinarios en que participan intensivistas, hematólogos, anestesiólogos, etcétera, el laboratorio clínico, la sala de hemodinámica, a veces para hacer tromboaspiración o hacer trombolisis directa, etcétera, ¿no? Esos casos en hematología ahí participamos solamente pues viendo a veces las complicaciones hemorrágicas o calculando las combinaciones de medicamentos antitrombóticos, pero realmente el hematólogo participa más en el tratamiento a largo plazo. Cuando el enfermo sobrevive a la tromboembolia pulmonar y después pasa a su domicilio después del periodo de hospitalización, pasa a una etapa de anticoagulación prolongada, que es donde el hematólogo participa mucho. Entonces, nos vamos a enfocar fundamentalmente a los casos moderados y leves, no tanto a los graves, porque eso cae más en el terreno del médico intensivista. Pero aquí quiero presentar un panorama general del tratamiento de la enfermedad tromboembólica. Generalmente el primer evento de tromboembolia pulmonar, pues identifican los factores de riesgo que puedan ocurrir, y el COVID-19 es un factor de riesgo. Todos los enfermos de COVID-19 tienen riesgo alto de enfermedad tromboembólica venosa, porque se han descrito en ellos fenómenos tromboembólicos muy frecuentes, tanto pulmonares como periféricos y también arteriales, ¿no? Y ahí hay que ver si el primer evento de tromboembolia es secundario a algún factor bien identificado, como puede ser una cirugía reciente, una inmovilización por yeso, una fractura, una infección grave con falla respiratoria como el COVID, o si es una tromboembolia idiopática en la que no se identifica ningún factor inmediatamente, y esos casos a veces hay que estudiarlos en forma más intensa, porque atrás de esos casos idiopáticos, entre comillas, puede haber trombofilias, síndromes de anticuerpos antifosfolípido, cáncer, etcétera. Entonces, el enfoque en cuanto a la etiopatogenia sí es un poco diferente, pero de cualquier manera, en la fase aguda lo importante es evitar que se extienda el fenómeno trombótico. Por eso hay que limitarlo inmediatamente. Si hay trombosis venosa profunda, hay que evitar que se produzca la tromboembolia pulmonar. Si ya hay tromboembolia pulmonar, hay que evitar que se extienda, porque a veces un coágulo o un trombo que llega a la arteria pulmonar, aunque sea una rama lobar o una rama segmentaria, a partir de ahí se puede extender, puede seguirse coagulando la sangre dentro del sitio de obstrucción y se puede extender y hacerse mucho más grande la tromboembolia. Entonces, la etapa aguda, por eso inmediatamente hay que anticoagular. Incluso en los casos masivos en que hay compromiso hemodinámico, pues antes de que se compruebe el diagnóstico por imagen, si hay alta sospecha clínica, se deben de empezar los anticoagulantes. En ese caso, anticoagulantes parenterales, mientras se tiene ya el diagnóstico, y una vez que se confirma por tomografía o por angiotomografía, pues hacen los ajustes de tratamiento y se decide si pasa a trombolisis o se continúa solamente con anticoagulación parenteral y después anticoagulación por vía oral. Esa primera fase aguda pues tiene también como propósito evitar la embolia, como les he dicho, ¿no? Si es trombosis venosa profunda, hay que evitar que avance a tromboembolia pulmonar. Y entonces generalmente esta fase aguda dura unos 3 a 5 a 7 días de anticoagulación. Generalmente se hace en hospitalización en el enfermo moderado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y después viene una fase de prevención secundaria que dura de 3 a 6 meses, y esa está destinada a evitar el segundo evento. Entonces, primero uno controla el evento de ingreso y después se pasa generalmente como externo a una etapa prolongada de 3 a 6 meses para evitar un segundo evento. Y después de eso,
Habitualmente se preguntaba uno, ¿suspendo ya el tratamiento anticoagulante o lo voy a continuar? ¿Qué hago? Si yo suspendo el tratamiento a los 3 o 6 meses, se ha observado que el índice de recurrencia puede ser tan alto como de 15% a 3 años y hasta del 30% a 5 años. Pero también si se prolonga el tratamiento anticoagulante, sobre todo con warfarina o con acenocumarina, pues el riesgo de hemorragia se incrementa. Y a veces ese riesgo de hemorragia de los antagonistas de la vitamina K impedía prolongar el tratamiento. Eso se ha resuelto con los anticoagulantes orales directos, como el apixaban, por ejemplo, que al tener un mejor perfil de seguridad, permite prolongar más tiempo la protección antitrombótica con un riesgo más bajo de hemorragia que con la warfarina. Y eso tiene como propósito evitar un segundo evento, y también ahí hay que identificar enfermos. ¿Cómo se identifican los que tienen más riesgo de un segundo evento? Porque en esos a veces hay que extender el tratamiento aún más tiempo, ¿no? Los pacientes que en ese momento tienen una evaluación, se pone en evidencia que siguen teniendo un riesgo más alto de recurrencia, pues en eso se está justificado prolongar el tratamiento con anticoagulantes orales, ¿no? Y ahí se tienen que identificar muy bien esos siguientes factores de riesgo para decidir si se suspende o se continúa el tratamiento y se da lo que se llama la fase extensiva. Bueno, entonces el tratamiento clásico había sido que cuando el enfermo llega a hospitalización, pues como les comenté, se anticoagula, generalmente con anticoagulantes parenterales. Se ha usado heparina no fraccionada, ha sido más segura la heparina de bajo peso molecular, también se ha usado fondaparinux y en los casos de compromiso hemodinámico, pues la trombolisis. Y una vez que ese tratamiento inicial controla el cuadro, se limita la extensión. Si había trombolisis, si se hace trombolisis por tromboembolia masiva, a veces hay reperfusión, que es el objetivo del tratamiento, que se reperfunda la arteria pulmonar, y entonces rápidamente baja la hipertensión pulmonar y el ventrículo derecho deja de sufrir, que es lo que hay que hacer para evitar la muerte temprana por falla del ventrículo derecho. Entonces eso, pues como les comenté, está en manos de los terapistas, esos casos de tromboembolia pulmonar masiva. Y después se pasaba con antagonistas de la vitamina K, manejando el INR entre 2 y 3, y pues ahí generalmente eran hasta unos 3 meses. Algunos hasta 6 meses, pero se observa que esos antiguos anticoagulantes aumentaban mucho el riesgo de hemorragia, y por eso se pensaba mucho si se iba a extender el tratamiento o no. Hay muchos estudios que aparecieron en la última década, que les voy a presentar más adelante, cómo los anticoagulantes orales directos han sido de beneficio. Ahora, si se fijan, este esquema general de tratamiento se aplica a los pacientes de COVID. Si un paciente ingresa con COVID a hospitalización, ingresa sin trombosis, sin tromboembolia, pero ingresa a hospitalización y ahí se le tiene que dar tromboprofilaxis, porque aún no tiene trombosis, no sabemos si la va a tener o no. Pero como se considera que es un paciente de alto riesgo por el COVID, hay que empezar con tromboprofilaxis. Y ahí sí han variado mucho las guías, porque inicialmente cuando empezó el COVID, las guías establecían sobre todo dar heparinas de bajo peso molecular a dosis estándar o heparinas convencionales. Y había un gran debate porque se sabe que el COVID es una enfermedad, o se tiene la impresión de que es una enfermedad muy trombogénica, y entonces se postuló la posibilidad de usar dosis más altas de tromboprofilaxis. Y el año pasado se publicaron varios estudios que apoyan el empleo de dosis altas de heparina como profilaxis, pero también se han estudiado anticoagulantes orales, eso lo vamos a ver más adelante, y aún ha sido terreno de debate cómo se maneja la tromboprofilaxis. Pero si un enfermo, estando hospitalizado por COVID, desarrolla tromboembolia pulmonar o hace trombosis venosa profunda, ahí ya no hay dudas. Ahí hay que dar el tratamiento anticoagulante como cualquier trombosis establecida. Y generalmente se inicia, como en este esquema, de heparina de bajo peso molecular. En el COVID se prefiere la heparina de bajo peso molecular a la fraccionada, porque la fraccionada, acuérdense que hay que estar monitorizando con el tiempo de tromboplastina parcial activado, hay que estar ajustando las dosis, hay que estar preparando la infusión continua y el personal tiene que estar más cerca del enfermo, que es contagioso.
Entonces, para evitar también la exposición del personal de salud, desde las primeras guías, se recomendó que se manejaran con heparina de bajo peso molecular, porque ustedes saben que solamente se ponen 2 dosis al día, es una aplicación cada 12 horas, no requiere de monitorización de laboratorio y entonces no hay tanta exposición del personal. Y si el enfermo sobrevive al COVID y a la tromboembolia, al irse a su casa de alta, se sigue anticoagulando con anticoagulantes orales, como dicen las guías. Vamos a ver ahorita qué dicen las guías, cómo se anticoagulan esos pacientes. Las guías clásicas habían sido durante muchos años las de la revista CHEST, que es la revista del American College of Physicians, CHEST Physicians, pero también en los últimos 7 años han cobrado gran importancia las guías europeas. Las guías de 2014, que fueron excelentes, se actualizaron recientemente, en el 2019, y les recomiendo que esas guías siempre las tengan a la mano. Son muy didácticas, están muy fáciles de revisar, de aprenderse, de consultar, y esas guías establecen, fíjense, desde 1995 hasta la actualidad, ¿no? De las guías de la década pasada, de los años 1990, como se dan cuenta, pues era heparina y warfarina nada más, ¿no? Ya ha sido en la última década en que aparecieron los estudios clásicos de dabigatran, edoxaban, rivaroxaban y apixaban, que son los nuevos anticoagulantes directos, y las guías claramente lo dicen. Vean las guías de 2019. Se recomienda iniciar la anticoagulación sin demora en enfermos con alta o intermedia probabilidad clínica de tromboembolia pulmonar, mientras progresan los estudios diagnósticos. Fíjense que esa es una recomendación muy general que viene antes de la época del COVID. Si eso lo aplicamos al COVID, embona perfectamente bien, porque también en las guías de COVID se establece que si el enfermo no ha tenido tromboembolia pulmonar, está con tromboprofilaxis. Pero cuando hay sospecha alta de tromboembolia pulmonar, por ejemplo, se incrementan los dímeros D más allá de lo esperado, o el enfermo súbitamente se agrava la falla respiratoria, empieza a tener más datos de fallas respiratorias súbitamente, empieza a haber datos de choque hemodinámico, se incrementa la carga del ventrículo derecho, hay que hacer un ecocardiograma, y ustedes están viendo que hay una alta sospecha de tromboembolia pulmonar, pero no pueden hacer la tomografía o la angiotomografía porque el paciente está en terapia con COVID, a veces están intubados, y no lo pueden bajar a la sala de rayos X. Entonces, las guías han establecido que con sospecha alta de tromboembolia pulmonar, con todos los elementos clínicos, sobre todo la falla del ventrículo derecho, la caída súbita de la saturación de oxígeno, más de la que había entrado, el incremento súbito de dímeros D, eso es indicación de dar ya las dosis altas, de hacer la anticoagulación completa, si el enfermo estaba con dosis bajas anteriormente. Y fíjense que la decisión no se basa solamente en los dímeros D. Los dímeros D por sí solos no dicen si hay que aumentar la dosis o no. Es el dímero D alto, pero en el contexto del resto de las manifestaciones clínicas que he mencionado. Y luego vean lo que dice el segundo punto. Si se inicia anticoagulación parenteral, se recomienda heparina de bajo peso molecular o fondaparinux sobre heparina no fraccionada para la mayor parte de los enfermos. Y la recomendación es 1A. Y fíjense que eso fue hecho antes del COVID y se aplica perfectamente bien al COVID. Las guías de COVID dicen exactamente lo mismo, que hay que preferir la heparina de bajo peso molecular los primeros días y no tanto la no fraccionada. Y luego hay algunos enfermos que son elegibles para solamente anticoagulantes orales, que son los que no tienen COVID grave o enfermedad tromboembólica grave. No hay compromiso hemodinámico, es una tromboembolia pulmonar pequeña, segmentaria o subsegmentaria, no hay sufrimiento del ventrículo derecho y muchos de esos pacientes se pueden tratar, sobre todo sin COVID, se pueden tratar en su casa. Y allí las guías recomiendan claramente que hay que iniciar con apixaban o algún otro anticoagulante oral directo antes que con antagonistas de la vitamina K. Entonces la warfarina y la cenocumarina ya no son la primera indicación. Pero si por algún motivo tienen que dar antagonistas de la vitamina K, bueno, pues se recomienda como siempre sobreponerle heparina
hasta que el INR, que se tardan hasta 3 o 5 días en lograr el INR eficaz, hasta 2.5, entonces se suspende la heparina. Solamente no se recomienda los anticoagulantes directos en una mujer embarazada. Por ejemplo, si tiene tromboembolia pulmonar y está embarazada, pues ahí no se pueden dar los directos. Ni en la lactancia tampoco, ni en los enfermos que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípido, ahí no han funcionado los anticoagulantes directos, y tampoco en los enfermos que tienen falla renal muy grave, en falla renal avanzada. Como se fijan, son pocas las excepciones, ¿no? La gran mayoría de los pacientes que no requieren tratamiento hospitalario de la tromboembolia pulmonar y se pueden ir a casa, son elegibles para un anticoagulante oral directo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, siguiendo adelante con la plática, pues sabemos que realmente es un problema de salud de la tromboembolia pulmonar antes del COVID y aún con el COVID. Y hay que saber reconocer oportunamente las manifestaciones clínicas tanto de la trombosis venosa profunda como de la tromboembolia pulmonar. Aquí quiero aclarar que muchas veces en los servicios de urgencia se confunde con un cuadro de infarto agudo del miocardio, porque el paciente puede tener súbitamente disnea, puede tener dolor de pecho, pero la semiología es muy importante porque el dolor de pecho del infarto agudo del miocardio es característico, ustedes lo saben muy bien, mientras que el dolor de la tromboembolia pulmonar generalmente es de costado, y la tos es un dato muy relevante y la taquicardia, ¿no? Entonces, cuando hay una alta sospecha de tromboembolia pulmonar, sobre todo si recientemente hubo factores de riesgo a los que estuvo expuesto el paciente, vamos a suponer que hace 2 o 3 semanas tuvo una cirugía, no le dejaron tromboprofilaxis, lo dieron de alta a su casa hace 3 o 4 semanas, o tuvo una fractura y les llega a urgencias con un cuadro súbito, pues es evidente que la primera cosa que hay que descartar no es infarto agudo del miocardio. Lo primero que hay que descartar es tromboembolia pulmonar. Y hay que tomar inmediatamente electrocardiograma para hacer el diagnóstico diferencial, hacer los dímeros D, que son fundamentales para el diagnóstico, y si es posible, someter a los pacientes rápidamente a tomografía, ¿no? Entonces, la verdad es que ustedes van a enfrentarse con ese problema con mucha frecuencia, porque la enfermedad tromboembólica venosa es muy frecuente. Se calcula, por ejemplo, que en la Unión Europea hay más de 500,000 de casos cada año, ¿no? Cada año están habiendo más de 500,000 de casos. En México no sabemos. ¿Por qué? Porque muchos enfermos se mueren. Y acuérdense cómo se llenan los certificados de defunción. Muchos pacientes que tienen muerte súbita o que llegan a urgencias y se mueren, y no se alcanza a hacer el diagnóstico exacto, ¿qué diagnóstico le ponen? Casi todo le ponen infarto agudo del miocardio, aún sin haberlo confirmado. Por eso se dice que en México la primera causa de muerte es el infarto agudo del miocardio, pero eso se tabula por los certificados. Y si nosotros en los certificados estamos poniendo en esos casos de súbita que no comprobamos infarto agudo del miocardio, somos nosotros los que estamos inflando un diagnóstico que no estamos seguros. Y muchos de esos podrían ser tromboembolia pulmonar que ni siquiera se sospecharon, se murieron, y ustedes les ponen diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Por eso la enfermedad es más frecuente en México. Posiblemente tenemos más tromboembolia pulmonares, pero no se piensa en el diagnóstico. Eso es lo malo. Y entonces eso tiene implicaciones muy graves porque no conocemos la verdadera frecuencia y mucho menos los empezamos a tratar tempranamente para ese diagnóstico. Hay que tener la sospecha alta e inmediatamente el diagnóstico diferencial es si es infarto del miocardio o es tromboembolia pulmonar, ¿no? Y de ahí pues se parte con las guías que ya les he mencionado del diagnóstico. Bueno, las tasas entonces son muy altas. Otra de las cosas también donde se asocia mucho la enfermedad tromboembólica venosa es el cáncer. Claro, al COVID se asocia, pero posiblemente se asocia más a cáncer, ¿no? Eso se sabía desde hace muchos años. Hay un estudio que a mí me gusta mucho presentar, que ya es muy viejo, pero es un estudio clásico de todos los enfermos de cáncer que se registraron en el estado de California, en los Estados Unidos. Vean que son más de 500,000 de pacientes con cáncer que se estudiaron en un periodo de tiempo, ¿no? Son 528,696 casos, y de ellos, en forma retrospectiva, buscaron cuántos habían tenido trombosis venosa profunda antes del cáncer, ¿no? Que se catalogaron como trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar como idiopática.
pues no había muchos, había como 596 casos. Pero esos 596 casos, cuando se estudiaron en forma retrospectiva en qué momento habían tenido la trombosis antes del diagnóstico de cáncer, vean que en los 100 días antes del diagnóstico de cáncer, en los 3 meses previos, está la mayor parte de casos de cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Que un enfermo que se presenta con una trombosis o tromboembolia pulmonar idiopática, que no hay un factor identificable de riesgo, no tiene COVID, no se fracturó recientemente, no tiene cirugía en los últimos 100 días, no hay ningún factor que ustedes puedan identificar, aguas. Cuidado con ese paciente, porque tiene riesgo que en los siguientes 3 meses se diagnostique cáncer. Entonces, esa es una asociación bastante frecuente. Ya eso ayuda también si el paciente tiene trombofilia o no, porque hay algunas causas de trombofilia, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la mutación Leiden, por ejemplo. Vean, por ejemplo, que si un enfermo tiene mutación Leiden y además tiene cáncer, es esta columna roja, tiene 12 veces más riesgo de trombosis venosa que alguien que no tiene mutación Leiden o cáncer. Vean que si no tiene mutación Leiden, pero sí tiene cáncer, el riesgo es de 5.1 veces más. O sea que el cáncer es muy trombogénico. Y vean que si no tiene cáncer, pero sí tiene mutación Leiden, el riesgo es 3.3 veces más. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer es más trombogénico que la mutación Leiden. Pero si tiene las dos, el riesgo de tromboembolia es muy alto. Y ahora con el COVID también se ha observado que los pacientes tienen un riesgo muy alto de tromboembolia durante la hospitalización. Entonces, regresando a esta parte de las guías, una vez que se pasa la etapa aguda, uno pregunta, bueno, ¿a quién vamos a tratar por 3 meses? ¿Y a quién vamos a tratar en forma indefinida? Entonces, lo primero es completar los 3 meses de tratamiento una vez que el paciente se fue a casa, y eso se aplica también a los pacientes que tuvieron tromboembolia por COVID, tratarlo por 3 meses con anticoagulantes orales. Y de acuerdo a las guías, con directos, preferentemente, ¿no? Si lo que tuvo fue una trombosis venosa profunda, aislada, como ven acá en este cuadro, no sé si ven la flecha, generalmente se suspende a los 3 meses y no hay ningún otro factor de riesgo, ¿no? Si el factor de riesgo era reversible, o sea, ustedes identificaron que esa trombosis fue por el COVID, y se pasó el COVID y el paciente se recuperó, ya no tiene factores de riesgo, pues a lo mejor sí se puede suspender a los 3 meses, por supuesto. O si no era por COVID, se tuvo una trombosis por una fractura de tobillo, se resolvió la fractura, ya consolidó, ya pasó todo, pues le dan sus 3 meses y se acabó, porque ya no hay más factores de riesgo, ¿no? Pero si es una trombosis venosa no provocada, en que no hay un factor de riesgo identificado, no se sabe por qué fue. A lo mejor tiene cáncer, a lo mejor tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, a lo mejor tiene trombofilia, no lo sabemos. Y si el paciente no tiene riesgo de hemorragia, generalmente se prolonga el tratamiento. Y las guías también dicen que se prolonga preferentemente con anticoagulantes orales directos. Y de ellos, de los 4 que existen, vamos a revisar las comparaciones de los estudios extendidos, como por ejemplo la dosis de apixaban de 2.5 de 5 miligramos dio casi los mismos resultados, y lo vamos a ver que las complicaciones hemorrágicas fueron menores, incluso hubo más hemorragias en el grupo control de placebo que los que recibieron apixaban, por ejemplo, ¿no? Y luego, si el enfermo tuvo esa trombosis por cáncer, pues ahí también tienen que prolongar el tratamiento más allá de los 3 o 6 meses, a veces 1 año, 2 años. ¿Cuánto lo vamos a prolongar? Pues indefinido, hasta que el cáncer esté inactivo y desaparezca ese factor de riesgo, ¿no? Otras conductas son que si ese enfermo que pensamos que se puede beneficiar con prolongar la terapia oral, pues lo que hay que hacer es ver si tiene riesgo alto de hemorragia o no, porque a veces hay enfermos que tienen un riesgo de hemorragia muy alto. Y si el riesgo de hemorragia es alto, y los dímeros D no están realmente muy altos, pues se suspende a los 3 meses, ¿no? Generalmente los dímeros D hay que medirlos, porque si los dímeros D están negativos, se queda uno con más confianza de suspender el tratamiento.
Pero si los dímeros D después de la tromboembolia pulmonar o después de la trombosis venosa profunda siguen los dímeros D positivos, hay que reiniciar la terapia por tiempo indefinido. Entonces ahí tienen un resumen de las recomendaciones de la fase aguda. Vean cómo se recomienda iniciar el tratamiento sin demora, ya desde el servicio de urgencias, con alta sospecha clínica de tromboembolia. La recomendación es 1C. Si se inicia la anticoagulación parenteral, ya dijimos heparina de bajo peso molecular, y si se va a iniciar un oral, pues se recomienda un directo, como la Apixaban o alguno de los otros, y solamente no se recomienda, como ya mencioné, en embarazo, ¿no? Luego, la clasificación también, ahí en urgencias hay que hacerla por este grado de riesgo que les dije, ¿no? El riesgo bajo, intermedio o alto. Fíjense que el riesgo alto es que pueden tener más de 8% de recurrencias en el primer año, ¿no? Entonces, ese paciente que tiene un riesgo muy alto, generalmente es el que hay que tratar más intensivamente. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es que la voy a contestar dependiendo del riesgo-beneficio que tenga el paciente de seguir o no anticoagulado. Entonces, esa anticoagulación después de la tromboembolia pulmonar, después de los 3 meses, el periodo indefinido se recomienda en pacientes con alto índice de recurrencia. Los que tuvieron trombosis venosa no relacionada con un factor de riesgo transitorio. Por ejemplo, aquí no entran los de COVID, porque si el COVID fue el único factor de riesgo que provocó la trombosis, una vez que pasa la infección, el factor de riesgo disminuye. Y ese generalmente no se le da tratamiento más de 3 o 6 meses, ¿no? Pero si tiene anticuerpos antifosfolípidos, pues el riesgo persiste. Ese hay que tratarlo con acenocumarina o con warfarina, ¿no? O si tiene cáncer, los primeros 6 meses, algunas guías antiguas recomendaban azeparinas de bajo peso molecular, pero aquí ya hay estudios muy interesantes como Apixaban, que ha sido muy útil en el tratamiento anticoagulante prolongado de los pacientes que tuvieron tromboembolia asociado al cáncer. Entonces, cada vez estamos viendo que los anticoagulantes directos nos permiten prolongar con más confianza el tratamiento anticoagulante a largo plazo, ¿no? Bueno, entonces, los esquemas de tratamiento, como les comentaba, se han dado con heparinas al principio. Eso se hizo para los estudios de Dabigatran, que fueron los RECOVER, o el de Doxaban, que fue el Opusai. Pero los estudios de Apixaban y de Rivaroxaban, que ya tienen varios años, pues se inició directamente con esos pacientes si no tenían tromboembolia pulmonar de alto riesgo o si no era masiva. Esos son pacientes de mediano y bajo riesgo. Y vean que el esquema de Apixaban, por ejemplo, se inicia con una dosis de 10 miligramos durante 7 días. Ese es un esquema mucho más sencillo que el de Rivaroxaban, por ejemplo, porque con Rivaroxaban, ahorita vamos a ver la comparación. Ven que con Apixaban se inicia con 10 miligramos durante una semana solamente y luego se pasa a la dosis de 5 miligramos 2 veces al día, que se deja durante 3 meses. Y si deciden extenderlo, reducen a la mitad de la dosis, que es de 2.5 cada 12 horas, para el tratamiento extendido. Este es un esquema mnemotécnico muy fácil de memorizar, porque son 10, se bajan a la mitad, que son 5, y se bajan a la mitad, que son 2.5. El esquema de Rivaroxaban es un poco más complicado, porque se empieza con una dosis de 15, 2 veces al día. Y luego 20 una vez al día. Y luego algunos pacientes con 20 miligramos una vez al día y otros con 10 miligramos. Entonces hay una serie de variaciones en las dosis que resultan un poco confusas con tantas diferencias que tiene la dosificación del Rivaroxaban, mientras que los esquemas de Apixaban son mucho más simples. Pero eso no es la única razón, porque hay otras razones, como son la seguridad en términos de hemorragia, que vamos a comparar los resultados más adelante. Entonces vean que aquí están comparados los estudios Amplify, que fueron los de Apixaban. Fue un estudio doble ciego de no inferioridad. Eso es muy interesante porque
siendo doble ciego, pues no se sabía en qué grupo está cada paciente y eso permite darle mayor fortaleza a los cálculos estadísticos, mientras que el estudio de Rivaroxaban fue abierto, se sabía quién estaba tomando cada uno de los medicamentos. Entonces ahí, pues a veces ya ven que se puede eso manipular, ¿no? Y generalmente los tratamientos fueron de 3 a 6 meses. Ven ustedes las diferencias en los resultados. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la posibilidad de recurrencia de la enfermedad tromboembólica o de morir. Vean que prácticamente todos los anticoagulantes directos comparados contra el esquema de warfarina tuvieron los mismos resultados. O sea que es tan eficaz, es tan buen anticoagulante como la warfarina. Sí, pero ¿y la hemorragia cómo está? Bueno, eso es lo más importante. En eficacia todos son iguales, aparentemente, ¿no? Pero vean ustedes, por ejemplo, en hemorragia mayor. Vean cómo con la hemorragia mayor, quien reduce más el riesgo de hemorragia es el apixaban. Y ustedes pueden verlo aquí, en el intervalo de confianza, que es altamente significativo, porque es de 0.17 a 0.55. Es el que más se aleja del valor nulo de comparación, ¿no? Uno de los estudios de Rivaroxaban tuvo un resultado aparentemente similar, pero no reduce tanto el riesgo, ¿no?, de hemorragia. Ven, por ejemplo, el riesgo de hemorragia con apixaban reduce a 0.31, ¿no? O sea que reduce 69% el riesgo de hemorragia, mientras que con Rivaroxaban apenas el 50%. Entonces, obviamente hay más reducción del riesgo de hemorragia con apixaban que con el Rivaroxaban. Y eso fue en el estudio de tromboembolia pulmonar, porque en el estudio de Rivaroxaban para trombosis venosa profunda, vean que no hay ninguna reducción en comparación con warfarina del riesgo de hemorragia. Entonces, aquí en los estudios de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, el Rivaroxaban tuvo resultados consistentes con los otros estudios en que se ha aplicado, por ejemplo, en fibrilación auricular. En fibrilación auricular también ha demostrado que es un anticoagulante con un alto perfil de seguridad y esa consistencia en los resultados le da más fortaleza porque en las diferentes indicaciones que se ha probado siempre ha tenido un perfil muy alto de seguridad, tanto en la prevención en ortopedia como en el tratamiento que vemos aquí, como en la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, bueno, esto es por qué hay que tratar intensamente los primeros días, como vimos, cómo se dan las dosis más altas en los primeros días después del fenómeno, porque es cuando puede haber más recurrencia de la tromboembolia venosa. Cuando ocurre la trombosis venosa, en esos siguientes días hay más inflamación, hay más riesgo de recurrencia, y por eso se justifican esas dosis que les mencioné que son más altas. En el caso de apixaban, después se reduce a la mitad, ¿no? Vean, por ejemplo, los resultados que se obtuvieron en el estudio Amplify, los pacientes tratados con apixaban, que es el anaranjado, y los tratados con enoxaparina con warfarina, ¿no?, que son los grises. Vean cómo la tromboembolia recurrente y la muerte relacionada con tromboembolia siempre es más baja con apixaban desde la primera semana, ¿no? Y el beneficio se mantiene hasta 3 meses después. Vean ustedes que 3 meses después sigue habiendo una menor, una tendencia a menores eventos, aunque la diferencia desde el punto de vista estadística no es tan evidente, la diferencia más importante es la hemorragia, porque esto lo que les dice es que la apixaban es tan eficaz para reducir la tromboembolia como la warfarina, y en algunos casos incluso puede ser, hay tendencia a que sea más eficaz, pero lo más importante es la seguridad. Y vean que en términos de seguridad, ahí sí las cifras son completamente significativas en estadística. Pero vean la reducción del riesgo, por ejemplo. Al día 21, la reducción del riesgo es prácticamente del 81%, ¿no? O sea, baja mucho el riesgo de hemorragia frente a warfarina con apixaban. Y ese beneficio se ve ya desde la primera semana, que es cuando se usa la dosis alta. Vean que aún usando la dosis alta de apixaban en los primeros 7 días, la reducción del riesgo es apenas el riesgo relativo a 0.19, que significa prácticamente 81%, ¿no? Y digo, 71%.
y vean, no, sí, y vean ustedes los intervalos de confianza altamente significativos. Pero ese beneficio se mantiene hasta el día 90, ¿no? Así es que también observamos que las hospitalizaciones por todas las causas son menos frecuentes cuando se utiliza apixaban que cuando se utiliza el esquema de heparina con warfarina. Aquí lo pueden ver ustedes en los primeros 30 días, como es muy bajo. Y también se reduce la estancia hospitalaria. Vean, por ejemplo, cómo se reduce casi la mitad de estancia hospitalaria en los enfermos tratados con apixaban frente a los de warfarina. Bueno, luego viene el tratamiento extendido, ¿no? El paciente que uno dice, a lo mejor hay que dárselo indefinido, ¿cuánto tiempo? No sé, un año y medio, 2 años, hay que estar evaluando periódicamente. Y ahí están también los resultados de los estudios. Para pasar al ratito a lo de COVID, quiero mostrarles simplemente las tasas de recurrencia que se obtuvieron en el tratamiento extendido. Vean cómo prácticamente todos los anticoagulantes en los diferentes estudios reducen la tasa de recurrencia y reducen mucho más que aspirina, como vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí está. Vean, por ejemplo, la reducción del riesgo en trombosis recurrente, ¿no? Aquí tienen ustedes las reducciones. Pero vean la hemorragia, por ejemplo. En términos de hemorragia mayor, ven esta columna de apixaban, cómo la reducción es la frecuencia es de 0.6, mientras que con rivaroxaban es de 1, ¿no? Con warfarina hasta 1.7, con dabigatran 1.4. O sea, la reducción en porcentaje, la mayor reducción de hemorragia es con apixaban. Pero luego, en términos de la SAR ratio, ven ustedes cómo la cifra más baja también es significativa, es la que se obtiene con apixaban, como lo ven aquí abajo. Cuando se combina hemorragia mayor con hemorragia no mayor, pero clínicamente relevante, 4.3 es el más bajo de todos, comparado, por ejemplo, con rivaroxaban, que es de 9.4. Y vean que con rivaroxaban no hay diferencia estadística, porque el intervalo de confianza va de 0.81 a 1.06. ¿Qué quiere decir? Que cruza la unidad. Y la reducción, la tendencia, mejor dicho, es apenas del 7%, ¿no? Sin significancia estadística. En cambio, la reducción del riesgo de hemorragia con apixaban en el Amplify fue a 0.44, ¿no? O sea, 56% de reducción, y es altamente significativo, porque el intervalo de confianza está por abajo del valor nulo, está de 0.36 a 0.55. Y vean ustedes, por ejemplo, para los que dicen que la aspirina reduce el riesgo, pues no, nada que ver, porque vean los estudios de aspirina, como el Warfasa y el Aspire, que esos son estudios en que se dio aspirina a largo plazo, ¿no? Vean que algunos pacientes hasta más de 24 meses, vean que la reducción de la recurrencia es apenas del 26 al 40%, mientras que con los anticoagulantes orales directos, como vemos aquí, la reducción es más del 80%, como hemos visto con el apixaban. Entonces, en términos de eficacia y seguridad, como se pueden dar cuenta ustedes aquí, la dosis extendida de apixaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas es la única que mostró la mayor reducción en tasas de hemorragia, de hemorragia mayor, ¿no? Bueno, luego, esos son los estudios clásicos, y de ahí para acá se han acumulado los estudios de la vida real. Hay numerosos estudios de la vida real que hay una diferencia. Lo que presenté son los estudios clínicos fase 3, ¿no? Que son controlados, tienen un alto nivel de evidencia, las poblaciones están muy bien controladas por los grupos de inclusión y de exclusión, están muy bien comparados por la aleatorización, no hay un sesgo en la asignación a cada grupo, ¿no? Y esos son los que sirven de base para elaborar las guías que les he presentado. Pero ya en el mundo real, lo que está ocurriendo se registra, y esos registros se han comparado, y eso nos permite saber qué está pasando ya fuera del tratamiento bien controlado de los estudios fase 3. Ahí ya vemos la realidad, qué pasa en la práctica clínica, y eso es muy importante,
porque nos permite interpretar qué está ocurriendo día a día en los consultorios, ¿no? Y vean, por ejemplo, este análisis que hizo Wicker en el 2018 en los pacientes tratados con apixaban contra warfarina, por ejemplo. Vean cómo en el mundo real la hemorragia mayor sigue favoreciendo a apixaban. Vean cómo hay una reducción de hemorragia, sobre todo gastrointestinal y cualquier otro tipo de hemorragia, ¿no? Y vean ustedes aquí la comparación indirecta que se hizo en este otro estudio de Arial en el 2019. Este estudio fue un metaanálisis que comparó resultados de la vida real de pacientes tratados con rivaroxaban o pacientes tratados con apixaban. Se obtuvieron datos de numerosas bases de datos, ¿no? Y vean ustedes en términos de recurrencia, cómo no hay una diferencia aparentemente muy significativa, ¿no? Pero en términos de hemorragia, vean ustedes, por ejemplo, sobre todo en la hemorragia no mayor, pero clínicamente relevante, cómo es francamente a favor de la apixaban. Aquí en la vida real se confirma que, como demostraron los estudios fase 3, el apixaban sigue conservando muy buen nivel de seguridad. Bueno, ahora volviendo a lo de COVID, quiero presentarles unos casos clínicos de la vida real, precisamente, de COVID, observados en donde yo trabajo, en el Instituto de Cardiología. Son casos reales que vimos en el primer año de la epidemia. Aquí tenemos un hombre de 55 años. Bueno, antes de seguir, ¿se está escuchando? ¿Sí me están siguiendo? ¿Se oye lo que yo digo? Sí. ¿Sí se está oyendo? Sí, doctor, sí se escucha. Muy gracias. Bueno, entonces es un hombre de 55 años con diabetes mellitus que ingresa por tos, fiebre, disnea rápidamente progresiva, llega con dolor retroesternal. Se piensa que puede tener el infarto agudo del miocardio, pero también el dolor en la semiología es más de tipo pleurítico. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, se le pide la prueba de COVID, inmediatamente resulta positiva. Una prueba de COVID francamente positiva, y la placa simple de tórax muestra una imagen de vidrio despulido. Ya en urgencias, pues tiene disnea avanzada, disnea de mínimos esfuerzos, dolor precordial. Se le hace un ecocardiograma, simplemente transtorácico, es normal. Se descarta infarto agudo del miocardio también, pero vean ustedes, trae unos dímeros D altos. El valor de referencia de los dímeros D en nuestro laboratorio es hasta 0.24 nanogramos por mililitro. El paciente trae 23, ¿no? Entonces, trae más de 100 veces, 100 veces más dímeros D. Entonces, los dímeros D muy altos, con esta imagen de vidrio despulido, nos dice que es un COVID de alto riesgo, ¿no? Y allí en urgencia se empieza a deteriorar. Rápidamente se deteriora en las siguientes 12 horas, se está chocando, se le hace un nuevo ecocardiograma y cambió en 12 horas. El ecocardiograma aquí lo ven, está el ventrículo derecho dilatado. Todo eso que ven aquí es el ventrículo derecho. Vean la flechita roja, es la dilatación del ventrículo derecho. Y el que está al lado es el ventrículo izquierdo. Vean qué chiquito se ve, colapsado, ¿no? Incluso hay movimiento paradójico del septum. Vean cómo el septum se abomba hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque está habiendo una hipertensión pulmonar muy importante como dato de obstrucción aguda de la arteria pulmonar. Pero vean el valor, los dímeros D como en 12 horas, si ya estaban altos en 23, se van a 112. Es lo que yo les decía. Entonces estamos teniendo muchos datos de tromboembolia pulmonar. Incremento súbito de los dímeros D, dilatación súbita del ventrículo derecho, caída rápida de la saturación de oxígeno y deterioro hemodinámico. ¿Qué nos falta para el diagnóstico? Pues la angiotomografía. Pero ya por clínica, este paciente está teniendo tromboembolia pulmonar. Entonces, se somete inmediatamente a una angiotomografía y vean la flecha roja, hay un gran trombo en la arteria pulmonar que está cabalgando en las dos ramas de la arteria pulmonar. Vean acá la periferia del parénquima, cómo se ve hipovascularizado, porque hay una gran obstrucción. Entonces, es una tromboembolia pulmonar de acuerdo a las guías
pues aparentemente de alto riesgo, porque hay compromiso hemodinámico y ya el ventrículo está dilatado. ¿Cómo lo tratan ustedes? Le dan a este paciente profilaxis estándar con heparina, la dosis de 40 miligramos, por ejemplo, cada 12 horas o cada 24 horas, o le dan dosis terapéuticas cada 12 horas, o le dan un anticoagulante oral directo en piso, así como está chocado, o le dan trombolisis. Bueno, ya vimos que las guías dicen que el paciente de alto riesgo hay que darle trombolisis sistémica, porque si no se les muere. Se les muere por falla cardíaca aguda, y esos pacientes se mueren a veces en 6 horas. Entonces inmediatamente se da una trombolisis sistémica, se le tromboliza con alteplase, dosis de 100 miligramos para 2 horas, la primera infusión, se deja anticoagulado con enoxaparina, subcutáneo cada 12 horas, se controla el nivel de heparina con los niveles plasmáticos de heparina por anti-10, en dosis terapéutica a 0.47 unidades por mililitro, y el paciente tiene una mejoría inmediata, ¿no? En las siguientes horas se reperfunde la arteria pulmonar, se controla con un eco y el ventrículo derecho regresa al tamaño normal. Se acaba el sufrimiento ventricular, ¿verdad? Porque ya está permeable la arteria pulmonar. La FEBI se mantiene controlada, no hubo compromiso del ventrículo izquierdo. Afortunadamente se hizo a tiempo y entonces este paciente se egresa. Y ya se egresa el día 29 de mayo. Vean cuánto estuvo internado, 10 días. Y en 10 días se pudo haber muerto los primeros días, porque llegó con un COVID, pero lo que lo iba a matar fue la tromboembolia pulmonar masiva asociada al COVID. ¿Cómo lo tratamos? Pues lo tratamos como otros pacientes de tromboembolia pulmonar con las guías del 2019. O sea, el hecho de que tenga COVID no dice que sea diferente el tratamiento. Se trombolizó como cualquier paciente, aún teniendo COVID, ¿no? Se trombolizó como cualquier paciente de alto riesgo. Y entonces, ya que se egresa, entonces sí, se va a su casa con un anticoagulante oral directo. Y como dicen las guías, la primera elección es un anticoagulante oral directo. Y lo mandamos a su casa con apixaban, 5 miligramos cada 12 horas por 3 meses. ¿Por qué por 3 meses? Porque ya no tiene más factores de riesgo. Se le acabó el COVID. Desapareció el factor de riesgo que era la infección. Desapareció la falla respiratoria, que es el otro factor de riesgo. Desapareció la hospitalización, que es el otro factor de riesgo. Acuérdense que esos pacientes no quirúrgicos en piso se evalúan con la escala de Padua, ¿no? Y un paciente con escala de Padua, los factores de alto riesgo son falla respiratoria, infección respiratoria aguda, encamamientos, inmovilización, y con eso tiene 5 puntos en la escala de Padua. Y todos los pacientes con más de 4 puntos son de alto riesgo, por eso se trató así. Pero como esos factores desaparecen, estando ya en su casa y llega a la vida normal casi, pues te suspende el anticoagulante. Y lo vimos un año después, el 7 de mayo del 2021, asintomático, con pruebas respiratorias normales y dímeros D prácticamente normales. Entonces es un caso exitoso de COVID, de enfermedad tromboembólica venosa grave, tratado, como dicen las guías, con un anticoagulante oral directo por 3 meses. Caso 2, también de la vida real. Vean ustedes, este caso lo vimos el 23 de abril del 2020. Es una mujer de 36 años que ingresa con cefalea, fiebre de 38.3 grados centígrados, anosmia, es un dato muy orientador. Llega con tos, artralgias, mialgias, ingresa a hospitalización el 25 de abril y se le hace una prueba de COVID el 25 de abril. Por eso se ingresa. La prueba está francamente positiva, tiene COVID. Y se le hace la placa de tórax. Vean ustedes en la placa lateral cómo se ve una imagen francamente de vidrio despulido en el parénquima pulmonar, que es todo esto, ¿no? Pero vean, hay una consolidación basal derecha. Aquí se ve claramente una consolidación, una tromboembolia pulmonar, ¿no? En la tomografía. Pero si se fijan, está muy limitada. Eso parece una tromboembolia pulmonar segmentaria, ¿no? Sublobar, porque el resto del parénquima no hay. Incluso se ve bien
con buena circulación y no tiene fallas cardíaca. El ventrículo derecho no falla, no hay hipertensión pulmonar. Ya en los estudios de imagen se confirma. Aquí la parte de consolidación también. ¿Cómo lo tratamos? Le damos profilaxis estándar con heparina, le damos dosis terapéutica, le damos un anticoagulante oral directo o la sometemos a trombolisis. Esta mujer de 36 años era médico, es un médico, reumatóloga, un médico especialista que tuvo la desfortuna, que tuvo COVID y ingresó con una trombosis, una tromboembolia pulmonar de bajo riesgo o de riesgo intermedio. Entonces, como dicen las guías, no se trombolizó, se le dio anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, 60 miligramos cada 12 horas, es una dosis terapéutica por 7 días en hospitalización. Y una vez que se va a su casa, se egresa el 2 de mayo, se cambia la enoxaparina, se suspende y se manda a su domicilio con apixaban 5 miligramos cada 12 horas por 3 meses. ¿Por qué por 3 meses? Porque pues se le pasó la infección. Se le pasó la hospitalización, ya no tiene factores de riesgo y la paciente actualmente está asintomática. Regresó a su vida normal, a su consulta, a su trabajo, a sus pacientes, a su vida hospitalaria y está completamente recuperada. Bueno, entonces antes de pasar a preguntas y comentarios, quiero en esto del COVID comentarles que precisamente en los primeros hallazgos de autopsia que hicieron en pacientes con COVID, se encontró lo que les decía, ven ventrículo derecho dilatado, ven esta autopsia, como se ve aquí el corte de los ventrículos y ven la dilatación del ventrículo derecho. Este paciente murió con tromboembolia pulmonar asociada a COVID y murió sobre todo por falla ventricular derecha, ¿no? Entonces, desde los primeros casos de autopsia se observó que había no solamente tromboembolia de grandes vasos, sino trombosis arteriolar y trombosis en las vénulas y en los capilares. Aquí están los cortes de esa serie de autopsias de Sao Paulo, Brasil, que son de las primeras que aparecieron recién se inició la epidemia de COVID, que demostraron que sí es una enfermedad altamente trombogénica, ¿no? Y los cortes microscópicos evaluaron también cómo había colapso de los capilares y trombos, vean ustedes aquí los trombos adentro de los capilares. Entonces parece ser que el COVID, además del riesgo de tromboembolia pulmonar, tiene una coagulopatía propia, que da microtrombos en forma muy extensa. Y eso planteó la pregunta al principio, ¿el COVID ocasiona tromboembolia pulmonar o es trombosis pulmonar in situ? Bueno, la teoría dice, lo que se estableció es que la trombosis inicia, en algunos casos, en los capilares. Precisamente por la reacción inflamatoria del COVID, son los capilares los que sufren más daño por efecto del virus. Se han fotografiado por microscopía electrónica los virus adentro del endotelio de los vasos perialveolares y a partir de ahí se extiende la trombosis a vasos menores y puede ir hacia vasos mayores y puede ocasionar rápidamente una extensa coagulación intravascular pulmonar. Muy parecida, es digamos un tipo de coagulación intravascular diseminada, pero aquí no es diseminada a todo el organismo. Está localizada al pulmón y se ha clasificado por el doctor Tashil y la doctora Mary Cushman de Londres, ¿no? En una primera etapa en que habría trombosis microcapilar, o sea, coagulación intravascular pulmonar. Si esto progresa, avanza a trombosis de vasos mayores, muy parecida a lo que sería la tromboembolia pulmonar que viene desde las piernas. Y a partir de ahí los pacientes se pueden agravar y se puede diseminar ahora sí la coagulación intravascular a otros territorios. Se han observado trombosis hasta cutánea, trombosis suprarrenales, trombosis cerebrales, etcétera, ¿no? En etapas tardías puede ser la trombosis muy extendida. Entonces, también muchos de esos pacientes cursan con coagulación intravascular diseminada. Y acuérdense que la coagulación intravascular diseminada tiene varios fenotipos. Está la CID,
en que no predomina la hemorragia, predomina la trombosis, y eso puede ser lo que está ocurriendo en los de COVID, porque se ha observado que los de COVID tienen menos hemorragia que otros casos, ¿no? Y en ellos predomina la trombosis con falla orgánica, primero respiratoria, pero también después renal o falla orgánica múltiple. A diferencia de otra CID, por ejemplo, la asociada a embolia de líquido amniótico, en que ahí predomina la fibrinolisis, y es una CID con hemorragia masiva muy grave, ¿no? O la hemorragia, la CID del tipo hemorrágico habitual, como la asociada a bacterias, a choque séptico por bacterias, o incluso la coagulación intravascular diseminada asintomática o crónica, que se asocia a cáncer. Sobre todo pacientes con cáncer no diagnosticado pueden tener CID crónica, ¿no? Entonces la CID no es un síndrome, son muchos síndromes diferentes. Y parece ser que en el COVID, pues es una en la que predomina el fenómeno trombótico, como hemos visto. Y la teoría dice que en COVID puede estar empezando con obstrucción microvascular, ahí se disemina, hay hipertensión pulmonar, sobrecarga del ventrículo derecho por la diseminación de la trombosis, y esos son los pacientes que podrían morir rápidamente, no por el COVID, sino por la falla ventricular. Ahora, quiero aclarar, esto no les pasa a todos los pacientes con COVID. No quiero dejar la idea que la trombosis es la única causa de muerte del COVID. No, porque incluso ya después de 2 años se ha visto que la frecuencia no es tan alta como se había sospechado al principio. Si se hacen estudios por imagen, la trombosis puede ser del 30 o 35%, pero sin estudios a veces es menos, de un 14 a un 18%. Entonces, tampoco quiero que se queden con la idea de que el COVID se muere por trombosis. No, la mayor parte de los pacientes se muere por la infección pulmonar, por el daño alveolar que causan el virus, el SARS-CoV-2, ¿no? Y ahí por eso hay que, en esos pacientes que no han tenido trombosis, hay que dar la tromboprofilaxis para evitar que vayan a morir por trombosis en caso de que ocurra. Bueno, creo que eso es lo más importante, eso es con lo que habíamos iniciado. No sé qué más quisieran ustedes escuchar, podemos tener preguntas y comentarios. Ya vimos, bueno, unas cuantas diapositivas de lo que les interesa el COVID. Ya vimos que en los estudios que se han acumulado de COVID, vean que la prevalencia general de trombosis en COVID se ha establecido entre más de 33,000 pacientes, agrupados en 86 estudios, en un 14%. Por eso les insisto, no es tan frecuente la trombosis como se pensó al principio. Si hacen pruebas de tamizaje, por ejemplo, hacen Doppler de las extremidades inferiores, pues van a encontrar trombos en muchos enfermos. O si hacen tomografía, pues se puede ir hasta 40% en los fenómenos de trombosis, ¿no? Y ya desde los primeros casos se observó el beneficio de los anticoagulantes. Por ejemplo, el estudio que publicó el grupo de Valentín Fuster muy al principio de la epidemia, vean que comparó los enfermos que tenían anticoagulación. Y ahí eran todos, anticoagulantes orales, incluyendo anticoagulantes directos, como el apixaban y otros más, anticoagulantes subcutáneos, anticoagulantes endovenosos, todos los que tienen anticoagulantes por cualquier motivo en hospitalización, vean que se redujo la mortalidad a 29%. Y los que no tenían anticoagulantes, la mortalidad fue del 62%. O sea, este estudio permitió ver que los enfermos con ventilación mecánica, que tenían anticoagulantes, bajaba la mortalidad. Fue uno de los primeros estudios. Tuvo sus limitaciones, porque no fue un estudio protocolizado, fueron retrospectivos, etcétera, ¿no? Pero aquí ya dejó la idea del beneficio de los anticoagulantes en pacientes con COVID. Y de ahí vinieron los estudios de las plataformas, sobre todo en tromboprofilaxis, que les quiero presentar antes de terminar, ¿no? Donde se mostró que en los pacientes sin trombosis, los que están en piso, que son los no críticos, cuando se les da una tromboprofilaxis sin trombosis, pero con dosis altas, con dosis terapéuticas, como si tuvieran trombosis, aunque no la tengan, les iba un poco mejor. Se disminuía el número de días en que necesitaban algún soporte orgánico. Y los pacientes críticos, los más graves, no tuvieron ningún beneficio con las dosis altas ni bajas. Otros estudios posteriores se hicieron. Por ejemplo,
El estudio del doctor Renato López de Brasil, el estudio Action, por ejemplo, fue muy interesante porque comparó durante la hospitalización en pacientes con COVID rivaroxaban a dosis completa, ¿no? Esos pacientes se les dio inicialmente heparina a dosis completas, sin trombosis, y luego cuando estaban mejor y tenían vía oral, se les pasó a rivaroxaban a dosis completa. Y a otros se les dejó solamente con enoxaparina a dosis estándar. Vean ustedes los resultados. El rivaroxaban no sirvió absolutamente para nada. Bueno, sirvió para que sangraran más, porque los pacientes que tuvieron rivaroxaban no tuvieron menos trombosis, no estuvieron menos protegidos y aumentó la tasa de hemorragia, como se pueden dar cuenta aquí, ¿no? Con la anticoagulación terapéutica hubo hasta 8% de hemorragias y con la profiláctica solo con enoxaparina 2%. Entonces, este estudio demostró que la anticoagulación con rivaroxaban o enoxaparina seguida de rivaroxaban hasta el día 30 no mejoró los resultados clínicos, que aumentó la hemorragia en comparación con la anticoagulación profiláctica. Otro estudio posterior del doctor Scholzberg, el estudio RAPID, comparó dosis altas profilácticas de heparina contra dosis estándar en pacientes sin trombosis. Y aquí en los objetivos secundarios sí se observó una reducción de la mortalidad. Vean que los que recibieron dosis terapéuticas, la mortalidad fue de 1.8%. Y los que recibieron dosis profilácticas fue de 7.6%. Entonces, en este estudio se ha basado para que algunas guías recomiendan recientemente que el paciente con COVID hospitalizado no grave se deba dar profilaxis con dosis altas. Luego apareció el estudio EPCOVID del doctor Siropoulos. Ese también demostró en pacientes hospitalizados graves que las dosis terapéuticas de heparina fueron benéficas en comparación con las dosis estándar. Entonces, pues la pelota está todavía en el terreno del juego, el balón está en el juego. No todas las sociedades están recomendando las dosis profilácticas como prevención. Algunas recientemente, como los institutos de salud de los Estados Unidos, sí recomiendan las dosis altas en pacientes con COVID de piso, que no están graves, que solamente tienen puntas nasales de oxígeno y que no han tenido trombosis. Ahí sí recomiendan dosis terapéuticas. Y el paciente que ya tuvo COVID y además tuvo tromboembolia en piso, pues como les comenté, se trata como cualquier tromboembolia. Y luego el paciente externo, pues se hizo el estudio ACTIV-4, también con apixaban, diferentes dosis, contra placebo y contra aspirina. Y pues también ese es un terreno un poco oscuro todavía. El paciente que no se hospitaliza no está muy claro todavía si debe de recibir anticoagulantes, si está en casa tranquilo y sin hospitalización. Eso aún está en debate. Bueno, vamos a suspender aquí para pasar a las preguntas y comentarios, que seguramente va a haber muchos. Espero que con esta plática haya servido como reactivo para pasar a la discusión. Muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Después de que ya se terminó el tratamiento el paciente ya con tromboembolia pulmonar, se toman controles de laboratorio y los niveles siguen altos, hay que volver a anticoagularlos. ¿A estos pacientes a qué dosis se tiene que iniciar la anticoagulación? ¿El paciente que ya tiene 3 meses de tratamiento? Sí, y que sigue con dímero D alto. Sí, el paciente, muchas guías aún antes del COVID lo decían que la persistencia de los dímeros D altos después de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar es un signo de mal pronóstico. Porque los que tienen los dímeros D más altos tienen más posibilidades de recaer. En el caso de la trombosis venosa profunda en las piernas, otro factor pronóstico es la recanalización. Si no hay una recanalización completa, si sigue habiendo trombosis residual, generalmente de un 40%,
también es mal pronóstico y es indicación de continuar la anticoagulación. Entonces, ¿a qué dosis? Bueno, pues a la dosis de extensión. En el caso de apixaban, la dosis que comentamos de 2.5 miligramos cada 12 horas, que es la dosis del tratamiento extendido. ¿Y cuánto tiempo se va a extender el tratamiento? Bueno, hasta que hayan desaparecido los factores de riesgo, ¿no? Si ustedes los tienen anticoagulados con warfarina o con acenocumarina, lo más probable es que vayan a tener más hemorragia, porque ya ven que es más difícil controlar el INR, hay que estar haciendo el tiempo de protrombina, haciendo el INR periódico, cuidando la interacción de los medicamentos, cuidando la dieta, etcétera, ¿no? Y eso les va a dificultar el tratamiento a largo plazo. En cambio, si reanudan la anticoagulación en este caso, apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas, pues se van a evitar los pinchazos, se van a evitar hacer el INR, la dieta es libre, no hay que tener limitaciones en la dieta por el anticoagulante, a menos que el paciente sea diabético, tenga otra indicación de dieta especial, no van a tener tanta interacción con medicamentos. Entonces, su pregunta es, ¿a qué dosis se reanuda si los dímeros D seguían altos? A la dosis de tratamiento extendido. Me llama la atención que solamente se mencionan a 2 anticoagulantes orales y no menciona para nada un dabigatran o ¿ya no se usa? Sí se siguen usando, por supuesto. Ya sí presentamos la comparación que hay entre los diferentes estudios. Todos tienen tratamiento extendido. La eficacia es muy parecida entre todos, entre dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Tienen una eficacia prácticamente igual que la warfarina. La diferencia radica en las tasas de hemorragia, ¿no? En las tasas de hemorragia y algunas particularidades. Por ejemplo, el dabigatran sí se sigue usando, pero recuerden que hasta el 11% de los pacientes pueden tener epigastralgia. Si no hay epigastralgia y el paciente lo tolera y si tiene una función renal adecuada, lo pueden, por supuesto, usar. Pero recuerden que el dabigatran, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con la función renal, porque se elimina fundamentalmente por el riñón y si el paciente baja la función renal, aumenta la concentración de dabigatran. El rivaroxaban también tiene bastante eliminación renal, casi un 40-50%. La cosa con el rivaroxaban es que también se ha observado que tiene una vida media realmente más breve de la que se decía, sobre todo en los pacientes más jóvenes, en los pacientes alrededor de menos de 60, menos de 50 años. Algunas guías europeas indican que la vida media del rivaroxaban es apenas de 9 horas. Y acuérdense que se da una vez al día, entonces realmente posiblemente eso explica la diferencia en los resultados clínicos, ¿no? Mientras que con apixaban son 2 veces al día y se mantiene mayor tiempo la concentración del anticoagulante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Puebla, agradecemos la participación del doctor Raúl Izaguirre Ávila por su brillante ponencia. También hoy tenemos una invitada especial, a la doctora Irma Archundia Riveros, por parte del Colegio de Medicina Interna de México. Doctora, bienvenida a las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna del Estado de Puebla. Doctor Raúl Izaguirre, muchas gracias por la brillante ponencia. Doctora Irma. Un tema muy interesante, ¿no? Y que crea, pues, algunas dudas, ¿no? Particularmente ahora con COVID, incluso veíamos estos dímeros D elevado, que nos creó mucha confusión con el cuánto vamos a anticoagular a los pacientes, cuánto tiempo, ¿no? Y hay pacientes que no tienen, pues, esta tromboembolia masiva, pero sí tienen datos sugestivos de que tienen unos eventos trombóticos, incluso particularmente los pacientes obesos, los pacientes con SAOS, ¿no? Tienen este incremento del riesgo de trombosis, ¿no? Entonces,
estos pacientes que tienen alto riesgo deberíamos estar utilizando dosis un poquito más altas. Pues nada más felicitar al ponente, a la doctora y a todos los miembros de la filial que están activos en este día, ¿no? Y en medio de todavía la pandemia de COVID, adaptándonos a las adversidades. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y que pasen buenas noches.